Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a las cuartas jornadas de la picaresca en época cervantina. La primera ponencia de hoy es Catalina de Salazar, mujer de Miguel de Cervantes, en primera persona, a cargo de José Manuel Lucía Mejía, que es catedrático de Filología Románica por la Universidad Complutense de Madrid, es vicedecano de Biblioteca, Cultura y Relaciones Internacionales de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid, presidente de honor de la Asociación de Cervantistas, vicepresidente de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, secretario de la Asociación de Amigos de Juan Luis San Pedro, director de la Red de Ciudades Cervantinas, fue coordinador académico del Centro de Estudios Cervantinos hasta 2014 y además autor de infinidad de libros y artículos. Así que bueno, os dejo con él. José Manuel, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y espero que estén a gusto estos días con nosotros. Pues nada, la verdad es que sí. Muchas gracias. Bueno, yo diría que si os queréis venir un poquito más delante, ya que somos pocos, también un poco poder teneros más presentes y sobre todo para en esta charla sobre alguien que también, la pobre, ha sufrido mucho abandono, como es Catalina de Salazar. Bueno, yo realmente estoy feliz de por fin haber podido venir a Zahara, que ya llevamos muchos años, a Zahara de los Atunes, unos cuantos años ya queriendo venir, pero bueno, circunstancias primero personales y luego ya la pandemia pues ha retrasado esta visita a esta ciudad cervantina, que forma parte de la red de la que ya hay más de casi 30 ciudades alrededor del mundo, alrededor de Cervantes, y sobre todo haciendo de la cultura un motor de la sociedad, que es al final también de lo que se trata, que la cultura en el fondo no es ese momento de ocio o de entretenimiento, sino todo lo contrario, lo que nos llena y nos hace que como sociedad podamos tener elementos de cohesión, pero también nos proyecta desde el pasado a proyectarnos a qué es lo que queremos ser de futuro, ¿no? Bueno, yo en el ratito que me ha tocado y en esta tarde, que ha empezado además a salir el sol, tenemos todo, además después de la lluvia y el levante, ahora ya de pronto tenemos una tarde que lo que más apetece precisamente es pasear y dar una vuelta por la playa, así que muchas gracias por estar con nosotros, ¿no? Pues yo quería hablarles de Catalina de Salazar, de la mujer de Cervantes, un personaje, una persona, convertido en, como todo lo que hay alrededor de Cervantes, en un personaje, pero lamentablemente un personaje muy oscuro, no tanto por lo que fue, como ha sido visto y ha sido recibido en el tiempo, ¿no? Realmente las mujeres de Cervantes no han tenido mucha suerte en la historiografía y en los estudios cervantinos, porque siempre se ha pensado, se las ha visto como ese elemento distorsionador en la cotidianidad de Cervantes, como que les impedía estar todo el día escribiendo, porque tenía que preocuparse pues de la vida casquivana de sus hermanas, de la mala, digamos, personalidad o de la mala relación que tenía con su hija Isabel, y bueno, de una relación un poco como alejada y fría con su mujer en casi un matrimonio de conveniencia, ¿no? Nada que ver con la realidad. Ni las hermanas de Cervantes fueron unas casquivanas y jugaron con su cuerpo para hacer dinero, ni en un momento dado Isabel, por personalidad, se enfrentó a su padre, sino que seguramente, bueno, entre ellos había un problema económico, y sí que la personalidad de Isabel hizo que no se contuvieran en ninguna relación. Y nada que ver con Catalina, una mujer fría y una mujer distante, sino todo lo contrario. Es la compañera de Miguel de Cervantes, que estuvo con él más de 30 años de casados, y bueno, al final pues intentaré contestar a la pregunta de si fueron felices o se quisieron, y vamos a ver si os convenzco de lo que yo pienso sobre eso, ¿no? Bueno, ha caído mucha oscuridad, y creo que ahora nos toca a nosotros el desafío a este nuevo cervantismo ya del siglo XXI, a los estudiosos del siglo XXI, poner un poco de luz a tanta oscuridad y sobre todo rescatar una cotidianidad que no es la del escritor dedicado exclusivamente a hacernos una obra maravillosa como El Quijote, sino al hombre que vivió mucho,
que tuvo que construirse y hacer muchísimas cosas en su época, como tantos otros miles de personas en su época o en la época actual, y que además pues era un genio y fue capaz de escribir el Quijote, pero lógicamente, además de eso, toda esta vida cotidiana. Bueno, voy a leeros un poquito de este libro. Soy Catalina de Salazar, mujer de Miguel de Cervantes, porque uno de los grandes problemas que siempre nos hemos encontrado, y ya lo tenemos con el propio Cervantes, que ni más ni menos es el autor del Quijote y de tantas otras obras del Siglo de Oro, no conocemos casi nada de su vida particular, porque no se dejaba traza documental de la vida cotidiana, y entonces lo único que tenemos es los documentos que tienen que ver con una vida, por un lado, social, administrativa, y luego con una vida laboral. Lógicamente, ¿qué es lo que tenemos? La partida de bautismo, no tenemos, pero seguramente todavía está ahí, tenemos que encontrarlo, el testamento, tenemos la partida o el libro de difuntos, es decir, aquellos elementos que dejan constancia de cuándo nace uno, bueno, cuándo bautiza, porque la Iglesia, después del Concilio de Trento, fue el único organismo que tenía un registro, no tanto de nacimientos como de sus propios sacramentos, y luego la muerte, que también un elemento esencial, no solamente religioso, sino luego también administrativo, porque lógicamente conllevaba, como hoy en día, toda una serie de cambios, ¿no? Y luego la vida laboral. Todos los documentos que tienen que ver con los diferentes trabajos. ¿Qué sucede con las mujeres? Que podemos tener buena parte, bueno, y lógicamente las velaciones, los desposorios, digamos, todo también el sacramento del matrimonio, y con la mujer también tenemos esos materiales, pero en la mayoría de los casos no tenemos ningún testimonio de esa otra vida, que es la vida laboral, porque lógicamente, como pueden imaginar, o ya saben, en el Siglo de Oro las mujeres no trabajaban. Como nuestras madres no han trabajado, como nuestras abuelas no han trabajado, es decir, se levantaban las primeras y se acostaban las últimas, pero como no había una nómina o no había un documento, un contrato, pues lógicamente al final ha pasado los años y parecía que solamente el hombre es el que generaba riqueza, cuando realmente la riqueza viene de otras maneras, ¿no? Bueno, entonces ahí es donde estamos unos cuantos trabajando precisamente en rescatar a estas mujeres, en rescatarlas en su época, no tampoco rescatarlas desde una perspectiva actual, que lógicamente sería también falsearlas. Al fin de cuentas, sería también introducirlas en un tiempo que no es el suyo, pero sí rescatarlas en su momento. Y lo primero que quiero que tengan en cuenta y que piensen es que Cervantes nunca tuvo ningún oficio. O sea, Cervantes, como tantos hombres hidalgo, es decir, que con la posibilidad de acceder a una serie de oficios, tanto administrativos como burocráticos, como de otro tipo, lo intentó, lo estuvo intentando durante toda su vida, pero nunca tuvo un oficio, o sea, es decir, nunca tuvo un sueldo mensual que le pudiera llegar en un momento dado a solucionar el problema que todos tenemos, que es llegar a fin de mes. Es decir, que los problemas que en un momento dado podamos tener nosotros domésticos, a no ser que uno venga de una gran familia o de una familia con rentas, pues es siempre el mismo. Necesito tener un trabajo para en un momento dado poder yo o mi núcleo familiar llegar a fin de mes. Eso le pasaba a Cervantes y le pasaba a todos los escritores o no escritores precisamente del Siglo de Oro. Bueno, pues Cervantes, como tantos otros, piensen por ejemplo en otro gran autor. Parece que siempre hablamos de los dos en oposición, pero en este caso van los dos de la mano, que es Lope de Vega, es decir, el gran autor. Lope de Vega nunca tuvo un oficio. O sea, Lope de Vega tampoco tuvo un oficio. Lo buscó durante toda su vida y al final, bueno, el único oficio que termina teniendo es precisamente ser precisamente oficial de la Santa Inquisición. Digamos, entra en el ámbito religioso, en una profesión, digamos, de la religión. Pero intentó ser cronista de Madrid durante muchos años y siempre cuando se presentaba le echaban atrás, entre otras cosas por su vida licenciosa o por, digamos, el gusto que tenía por las faldas, que no se acomodaba, a pesar de su éxito como escritor, a los modelos, digamos, sociales que se imperaban en ese momento, ¿no? Entonces, estamos hablando de personas que lógicamente trabajaban, tenían de vez en cuando, y a veces en épocas
bastante, digamos, en el tiempo, o sea, transmitida en el tiempo, estando en el tiempo, algunos ingresos, pero no tenían un oficio. Y Cervantes nunca dejó de comer todos los días, o por lo menos no tenemos constancia de que tuviera llegado a esa pobreza en un momento dado de no tener que comer. ¿Dónde venía ese dinero? Pues precisamente venía de las mujeres de Cervantes. O sea, las mujeres de Cervantes no son esa idea que muchas veces nos han vendido de aquellas que hicieron difícil la vida de Cervantes, que en un momento dado tuvo que apoyarlas y sostenerlas porque no le quedaba otro, porque era el cabeza de familia, sino es precisamente todo lo contrario. Es decir, Magdalena y Andrea, que al final quedan solteras y por tanto dentro del núcleo familiar de Miguel de Cervantes, sí que van a tener un oficio. Ellas sí que van a tener un oficio. Y ese oficio va a ser el de costureras. No el de costureras, digamos, de calle, sino el de costureras lavanderas de la ropa fina, es decir, de la ropa de las clases altas, de las duquesas, de las condesas, digamos, de todo lo que se movía, lógicamente, en ese Madrid y en esa corte con tantísimo dinero. Bueno, ese era su oficio continuo, y ese oficio es lo que, digamos, llevaba dinero mensualmente a la familia de Cervantes, y por eso Cervantes se podía no, digamos, dedicar exclusivamente a la literatura, que nunca lo hizo, aprovechándose, digamos, de esa posibilidad, sino que pudo en un momento dado sobrevivir en esos periodos en los que no le salía un trabajo. Por ejemplo, cuando vino por toda la zona de Andalucía, estuvo por Sevilla como comisario real de abastos, bueno, pues eso no era un oficio, no era un trabajo, digamos, ya contratado, sino era lo que hasta ahora hemos llamado un contrato por obra. Es decir, ahora ya, como ha cambiado la legislación, le llamaremos de otra manera, pero bueno, el contrato por obra le contrataban para conseguir tantos litros de aceite, tantos kilos de harina, precisamente para los barcos, la flota que iba a América, primero la Armada Invencible y luego la flota americana. Pero era trabajo puntual. Entonces, frente a eso, las mujeres de Cervantes. Y bueno, y frente a eso, Catalina. Que me voy por las ramas con las mujeres de Cervantes y me voy con las hermanas que me encantan también, y luego con la hija. La hija de Cervantes, y ya con eso acabo, digamos, para que vean, Cervantes, como saben, muere el 22 de abril de 1616, es enterrado el 23 de abril en el convento de las Trinitarias en el centro de Madrid, a 2 calles o a 2 manzanas de donde él vivía, y muere en, no digo la absoluta pobreza, pero sí en la situación, digamos, económica habitual de aquellos que lógicamente no han prosperado, es decir, no han conseguido tener un beneficio económico a lo largo de su vida. Miles, por no decir millones de personas morían de la misma manera. O sea, no muere en la pobreza, no va al hospital de desamparados, pero tampoco deja nada en herencia. Tampoco deja deudas. También lo hará el padre de Cervantes en un momento dado cuando hace su testamento. Dice, no os dejo nada, pero tampoco os dejo deudas, cosa que ya es mucho también en el momento. Bueno, pues Cervantes muere así, Catalina 10 años después, en 1626, va a morir así, las hermanas de Cervantes han muerto antes, precisamente también así. La única que muere rica es Isabel. O sea, es la única de la familia Cervantes que al final de su vida va a tener una verdadera fortuna que va a legar, digamos, a parientes, porque no va a tener una hija que va a morir a los 2 años, la nieta de Cervantes, pero va a ser la única de toda la familia, tanto de la familia de Cervantes como de la familia de Catalina, aunque no es su hija, como saben, es de amoríos anteriores al matrimonio, de todos hijos, hombres, mujeres, todos van a morir pobres, menos Isabel. Digamos que ya es también otra imagen de una Isabel diferente. Entre otras cosas, ¿dónde va a sacar el dinero? De donde se sacaba el dinero cuando uno no podía tener un oficio, una mujer no lo podía tener, que era precisamente el ladrillo. O sea, alquilar, comprar pisos, alquilarlos y tener todo lo que es el mundo del ladrillo, que no es que de pronto lo hayamos inventado ahora, sino que ya desde el siglo XVI viene funcionando como gran parte de nuestra economía. Pero bueno, me voy a Catalina, a nuestra Catalina. No sé qué idea tienen de Catalina ahora o tenéis de Catalina ahora que habéis entrado en la sala. Sí que me gustaría
que tuvierais, o por lo menos compartiéramos una idea, creo que diferente a la que en un momento dado podíais tener. A lo mejor no tenía ninguna idea, bueno, pues a lo mejor que podéis tener alguna, o por lo menos una idea diferente. Bueno, Catalina es una de las miles y miles de mujeres que lamentablemente hasta no hace mucho en nuestra historia, y lamentablemente seguramente si nos vamos a determinadas zonas geográficas, incluso dentro de nuestro país, nos encontramos con son ya mujeres que tienen marcado su futuro precisamente por su condición. Primero por su condición femenina, con lo que entonces ya está limitado sus posibilidades de desarrollo personal y profesional precisamente por ser mujer, y lógicamente se le cierran un montón de puertas, pero también está limitada por su posición social. Es decir, esa situación de joven hidalga, como bueno, en este caso con rentas, agricultores, que lógicamente al final terminan haciendo del matrimonio lo que se ha hecho en muchos casos en el matrimonio, que era un sistema económico. Entonces, en los pueblos, cuando había que casar y se casaban a los niños, entonces, bueno, pues las familias buscaban quién eran los casaderos o las casaderas, es decir, cuáles eran aquellos niños o mujeres, o sea, niños o niñas, que en un momento dado pudieran sumar patrimonio al patrimonio del marido o de la mujer. Entonces los padres ya buscaban, pues mira, vamos a casarla con la hija de no sé quién, que tiene tierras al lado nuestra, y entonces vamos a juntar las tierras y al final vamos a tener más. Aquí, pues me imagino que puedo tener una barca, en otro sitio que pueda tener ovejas. O sea, bueno, pues al final una cuestión económica en donde el matrimonio no nada tiene que ver con el amor o con el deseo de los contrayentes, sino con ese, precisamente, sistema económico. Bueno, pues nosotros la historia que siempre nos han contado, y voy a resumir un poquito la historia mítica, digamos la que tendrían antes de entrar a la sala, espero que ahora cuando salgan sea otra la historia que tiene, es partiendo de un elemento que es los 18 años de edad que hay entre Catalina y Miguel de Cervantes. Es decir, el matrimonio de una niña que tiene 19 años frente ya a un hombre adulto de 37 que en un momento dado llega a un pequeño lugar toledano a 40 kilómetros de Madrid, que es Esquivias. Esquivias, que para nosotros puede algunas veces sonarnos por precisamente ser el lugar donde va a estar Cervantes, pero que en aquel momento, en el siglo XVI, Esquivias era una de las ciudades o de los lugares más conocidos, sobre todo en el centro de España, porque es uno de los lugares más famosos de vinos. Igual que hoy en día podemos decir en un momento dado Valdepeñas o en un momento dado podemos La Rioja, aunque no hayamos visitado el lugar, pero hemos bebido los vinos, la Ribera del Duero, Toro, Haro, sitios que no tenemos por qué conocerlos físicamente, pero no importa porque están marcando un determinado negocio, y un negocio además ni más ni menos que nos junta a tantos como es el vino, ¿no? Imaginaros lo que es el licor. Bueno, pues Esquivias era un lugar muy conocido y muy transitado, es decir, ahí se hacían muchos negocios porque ahí estaban los viñedos, y un tipo de vino que luego se ha perdido, que era el vino de Esquivias, que aparecen en todos los listados de los mejores vinos de la época, cuando alguien quiere hablar de ¿qué estás bebiendo? Entonces, estoy bebiendo un Esquivias. Entonces ya, oye, eso es de calidad, ¿no? Como en un momento dado, estás bebiendo un Ribera del Duero, o estás bebiendo un Rioja, etcétera, ¿no? O un Priorato, o cualquiera. Ahora hemos ampliado muchísimo la paleta de los vinos. Bueno, pues esa es la historia un poco, entonces la idea un poco es el pobre Cervantes, después de la batalla de Lepanto, después de los 5 años de cautiverio en Argel, no tiene por dónde caerse muerto, no tiene ningún oficio, intenta triunfar en la literatura pero no lo consigue porque de pronto llega Lope de Vega y de pronto se encuentra en un pequeño pueblecito que llega allí de manera casual y se enamora, le enamoran o se siente prendado o de pronto se da cuenta
de que ahí tiene una oportunidad de desarrollo económico. Hay una joven, una niña casadera que en un momento dado tiene tierras, es decir, tiene rentas. Ya que no tengo oficio, lo que voy a tener es unas rentas, algo que a fin de mes me pueda llevar algo de económica para poder comer. Y entonces él de pronto en un momento dado como que se enamora, se aprovecha, se casan, gestiona las rentas, pero como que a los 4 años ya se aburre de estar en la aldea, el que es un hombre de corte, un hombre de acción, un soldado valiente español, y de pronto no aguanta más y termina dejando a Catalina allí a medio abandonada y pilla el primer trabajo que le dan, más que oficio, un trabajo, que es el de comisario real de abastos, que tampoco imaginaros lo que era ser un comisario real de abastos. Venir a los pueblos, bueno, en realidad se hacía alrededor de Sevilla, Écija, digamos, bueno, los más grandes y que tenían más trigo, y a ir a comprar trigo y aceite para llevar a las galeras, pero no a comprar al mercado, o sea, no a comprar a precio de mercado, sino a comprar a precio establecido por el gobierno. Con lo que, lógicamente, cuando llegaba el comisario real de abasto, por más que llevara la vara del rey, pues, lógicamente, estaban todos esperándole, no con palos, porque no le podían pegar, porque era el representante del rey en ese momento, pero sí escondiendo todo el mundo el trigo donde podían, precisamente para que no pudiera llevarse nada, o por lo menos no a ese precio, ¿no? Bueno, pues esa es un poco la historia, y de pronto Catalina queda ahí a la sombra, una mujer que está ahí, está casi a 3 metros del marido, que no se atreve ni a levantar la voz, que en un momento dado bastante ya si le permite ir a Madrid, que se enfrenta a sus cuñadas porque no la aceptan, porque en un momento dado ella va como de soberbia, y ellas son las que trabajan y llevan el sueldo a la casa, etc. Pero claro, veámoslo desde el punto de vista de Catalina, que es un poco lo que yo quiero contar. Digamos, es un librito, es como un monólogo teatral, porque como tenemos tan pocos datos y documentos de Catalina, si realmente tuviéramos que escribir una obra, un ensayo científico con los datos que tenemos, pues nos llevaría 5 o 6 páginas y ya habríamos estirado muchísimo toda la información. Entonces yo lo que he hecho, para eso sirve la literatura, para eso también sirve la cultura, para llenar de palabras o de ideas y de sensaciones esos lugares oscuros donde no llega el dato o donde no llega precisamente la información. Lógicamente sabiendo cómo eran las mujeres de este momento. Entonces, vámonos hacia atrás y nos vamos hacia 1583, 1582, es decir, nos vamos a finales del siglo XVI, 2 o 3 años después de la vuelta de Cervantes en 1580 de Argel, y nos vamos a encontrar en 1584 con una niña, una joven de 19 años. Bueno, y ahora, ya que, digamos, podéis también la experiencia personal, Esquivias, un lugar de unos 100, 150 habitantes, en el siglo XVI, una chica que a los 19 años no tiene novio, no se ha casado, no es ninguna niña. Ya está, digamos, en el camino, por no decir ya en el lugar, para convertirse en lo que en un momento dado muchas mujeres es una verdadera pesadilla del momento, que es precisamente en una figura que es denostada y criticada y al mismo tiempo socialmente muy inferior, en la que todos estáis pensando, espero, que es la figura de una chica. ¿Qué expresión, por ejemplo, utilizábamos cuando éramos más pequeños, no sé qué, y de pronto llegaba una mujer y decía, chica, ¿qué es lo que nos decían las abuelas? O os decían a las mujeres, porque a los hombres eso no nos lo decían, ¿no? ¿Qué es lo que decían las abuelas a las nietas? Niña, échate novio o... ¿Qué os decían? No sé, bueno, me imagino que por aquí también se decía. Mosita vieja. Lo de mosita vieja. Mosita vieja, a vestir santos, te vas a quedar a vestir santos. O sea, en un momento dado que te vas a convertir en una solterona. Y solterona es lo peor, digamos, no es que sea en sí lo peor, sino socialmente era una de las cosas que peor le podía pasar a la mujer. Porque solterona significa que no tiene un núcleo familiar, que tiene que estar siempre supeditada a alguien de un núcleo familiar masculino que la quiera aceptar. Lógicamente, al principio, ¿qué hace? Está en el núcleo familiar del padre.
Y lógicamente se queda en el núcleo familiar y es la niña que está cuidando a esa familia o a esa madre y a ese padre hasta que se mueren. Pero claro, cuando se muere, de pronto esa solterona se convierte en un problema. ¿Qué hermanos son las que le van a querer? Porque lógicamente van a estar las cuñadas, porque ninguno de ellas, o las sobrinas, etc. Entonces, 19 años, Catalina de Salazar, una niña, no. O sea, nos tenemos que olvidar de esa imagen de una Catalina de Salazar que está en su pueblo como si fuera una niña de 12 años. Piensen que, lógicamente, como sucedía en todas las culturas agrícolas, la mujer es posible de entrar en el matrimonio en el momento en el que puede cumplir, digamos, esa misión para que el matrimonio está pensado, que es precisamente la procreación. Entonces, lógicamente, vamos a tener matrimonios de 16, 17 años, que es la edad normal. Así que 19 años, en un momento dado, no es que sea una edad, digamos, que pueda ser una edad de una niña. Pero es que además, Catalina, 2 años antes, cuando tiene 17 años, muere su padre. Es decir, se queda sin el amparo también paterno, en donde una sociedad patriarcal, todo montado alrededor del hombre, quedarse sin el padre, tiene un tío cura, el tío cura de Esquivias, pero lógicamente no es el padre. Se queda con el padre, pero es que además cuando muere el padre, se encuentran con que esa familia que tenía rentas, tenía olivos, tenía vides, más que olivos, tenía vides, tenía tierras, etcétera, se encuentra con que tiene 1000 deudas. El padre, en vez de ir a trabajar con los jornaleros o en vez de llevar las cuentas, se iba al bar a llevarse, digamos, el vino directamente en su cuerpo y a disfrutar de los juegos, etcétera, no con muy buena fortuna. Con lo que imaginaros una niña, y lo pongo entre comillas, de 19 años, sin novio y en un momento dado con deudas familiares. O sea, porque lógicamente, si nos hubiéramos encontrado con una mujer de 19 años con rentas, pues seguramente aparecen muchos novios o muchos pretendientes con esa intención de ir acumulando esa parte económica. Así que yo me imagino precisamente a Catalina de una manera muy diferente. Y me lo imagino muy diferente, y ahora os voy a explicar luego por qué. Pero lo que hago en este monólogo teatral, es imaginármela justo en el mes antes de morirse, que hace testamento. Entonces ella rememora su vida. Y de pronto, en un momento dado, yo me la imagino así. Y ahí estaba yo en Esquivias, cumpliendo años y viendo cómo mis sueños se iban convirtiendo en pesadillas. Ahí estaba yo esperándote, sin saberlo, pero siempre te estuve esperando. Y llegaste, aunque no comenzáramos bien tú y yo. ¿Te acuerdas, Miguel? ¿Te acuerdas de las broncas con mi padre que siempre decía: estos forasteros solo quieren engañarnos, tomarnos el pelo y quedarse con el fruto del sudor de nuestra frente? Pero ¿os habéis fijado cómo viste? ¿Y cómo habla? Con esas historias de la corte, que si estuvo en Lepanto, que si participó en varias batallas en el Mediterráneo, que si permaneció 5 años cautivo en Argel. Un muerto de hambre. Ese no ha trabajado en toda su vida y ahora quiere aprovecharse de nuestras viñas y de nuestros majuelos. Y lo decía él, que se pasaba más tiempo en la mesa de juego que en el escritorio con las cuentas o en el campo con los jornaleros. No te puedes imaginar cómo se siente un alma inquieta en un pequeño lugar como Esquivias, y además siendo mujer. O quizás sí te lo imaginas, pues algo parecido viviste en tus propias cárceles, porque así me sentía yo en Esquivias, en una cárcel. Nada de lo que de mí se esperaba me atraía. Odiaba cada una de las palabras que me decía mi madre. Mi pobre Catalina, a la que di tantos disgustos, su única hija y la más díscola y desobediente. A todas horas dale que te dale. Niña, fíjate en tu hermano Francisco, lo bien que se porta y lo obediente que es. Niña, siéntate bien, la espalda recta, las manos en el regazo o con una labor entre los dedos. La ociosidad
es la puerta por la que entra el demonio para llenarnos la cabeza de malos pensamientos. La buena mujer ha de ser silenciosa y trabajadora, siempre esforzándose por hacer feliz a su marido, que es una de las claves de la felicidad en el matrimonio. Niña, ese bordado con más atención, que se te ven las puntadas y pareces tonta. Niña, nada de llevarle la contraria al marido. Se puede equivocar, pero tendrá sus razones. Al marido hay que controlarlo con mano izquierda, que él se crea que es el que manda en casa, el que lleva los pantalones. Para eso nosotros llevamos faldas. Niña, no te muerdas las uñas. Niña, más erguida, más recta, que eres una Salazar y una Palacios. Ay, esta niña me va a matar a disgusto. Y ella sí, que iba a terminar matándome a mí, pero de aburrimiento. Igual que Esquivias. La he querido como nadie en el mundo, pero lo cierto es que nunca la aguanté. Nunca pude compartir las conversaciones que mantenía con mis abuelas y con mis tías. Unas conversaciones llenas de suspiros y de silencios. Y en ese silencio yo lo único que tenía eran ganas de gritar. No había sitio para mí entre tanto vacío, por más que nos lavásemos las manos de igual manera. Así es como lo imagino una mujer que está metida en ese mundo, 19 años, sin rentas y con un hermano cura. Así que ya os podéis imaginar, digamos, la pobre Catalina tenía ya su vida, digamos, el guión de su vida estaba ya marcada, porque si en un momento dado se iba a convertir la solterona, qué mejor que de pronto ser el ama del cura, es decir, la solterona que ayuda al hermano a, precisamente, a no tener que meter a otra mujer, precisamente, en ese espacio para evitar el pecado. Catalina no tenía futuro, hasta que de pronto llega Miguel de Cervantes. Y Miguel de Cervantes de pronto la convierte en su mujer, la saca de ese espacio al que ya estaba ese guión que estaba predestinado y la lleva de un pueblo de Esquivias de 40, 50 habitantes, 100 habitantes, o sea, imaginaros, un pueblecito, a Madrid, a la corte, al centro del mundo. O sea, en ese momento, finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, todo lo que pasaba en Madrid, una moneda que se caía en una calle de Madrid, repercutía absolutamente en todo el mundo conocido. O sea, no había, digamos, declaración política que no pasara por Madrid, no había espectáculo literario que no pasara por Madrid. De pronto era llegar al centro del mundo. Yo siempre me he preguntado cuál sería la experiencia de esa niña, de esa mujer, ya 19 años, 20 años, cuando ya se casa con Miguel de Cervantes y llega a Madrid, que como mucho ha ido a Toledo en algunas fiestas, y ya Toledo le parecía que era un escándalo de ruido y de gente, y encontrar y entrar por la puerta de Toledo, camino de Esquivias, y entrar en Madrid en todo ese bullicio, ir a los corrales de comedia, pero además ir a los corrales de comedia abrazado al brazo o con el brazo de Miguel, que iba saludando a todo el mundo, porque a fin de cuentas ese era también su mundo, el mundo literario. Por eso yo me imagino, y esa es la idea, no tanto una Catalina que se queda obnubilada por los relatos de el gran capitán, este relato del soldado, del cautivo, etcétera, sino de una Catalina que en un momento dado vio también en Cervantes una posibilidad de tener un futuro, y que es lo que precisamente Cervantes le va a dar. Bueno, no sé qué tiempo tenemos, que yo, como empiezo con Catalina, aquí o sea, os puedo tener toda la tarde y tampoco se trata. Entonces, por ejemplo, en un momento dado, hay cosas que no sabemos, lógicamente, y no se deja constancia, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una cosa que yo me planteaba, y era cómo había sido la primera noche de bodas, la primera noche ya de estar juntos, de Catalina y de Miguel de Cervantes. Una Catalina que vivía al margen de su cuerpo, lógicamente, y es algo que estamos viviendo ahora, hay todo un movimiento
desde hace unos años, pero todavía queda mucho camino, en el que las mujeres tenéis que empezar a, digamos, a empoderaros de vuestro cuerpo, porque vuestro cuerpo era siempre para algo, es decir, que en un momento dado servía siempre para algo, ¿no? Y de pronto ese cuerpo se puede disfrutar con alguien que en un momento dado Miguel de Cervantes tenía una larga experiencia sexual, entre otras cosas porque justo unos meses antes había tenido una hija, la hija Isabel, la había tenido con una tabernera en Madrid, con Ana Franca, además de todas sus aventuras en todos los lugares. ¿Cómo juntar esos dos mundos, ¿no? Sobre todo, para mí hay una cosa que leyendo a Cervantes, leyendo el Quijote y otras obras suyas, de pronto también ese deseo de compartir. O sea, yo no le veo a Cervantes, o no me lo puedo imaginar como una persona que no compartiera, pues desde la risa, no compartiera las ideas, pero no compartiera tampoco el goce, el vivir, ¿no? El goce de vivir. Entonces, ¿qué sucede esa primera noche? Y yo me la imagino esa primera noche de la siguiente manera. Aquella noche fue la primera noche en que pude abrazarte en medio de nuestra cama. Ahora sí que podíamos compartir casa, comida y cama. Y bien que lo hicimos. Aquella noche descubrí mi cuerpo por primera vez. Con una paciencia que siempre te he admirado, me fuiste descubriendo nuestros cuerpos. Tu experiencia fue mi guía y yo me dejé hacer. No podía hacer otra cosa. No quería hacer otra cosa. Me dejé hacer sin pensar, sin recordar tantos sermones y tantas amenazas. Me dejé hacer sabiendo que era la primera de las mujeres de mi linaje que había explorado rincones semejantes. Y me gustó. Me gustó conocer mi cuerpo, reconocer mi cuerpo en tus caricias, sentir cómo mis manos eran capaces de hacerte estremecer. Y con el tiempo aprendí a besarte, a tener siempre dispuesto el beso adecuado para cada ocasión, a sentir tu aliento que recorría mi propio cuerpo en cada uno de nuestros encuentros. Tantas noches imaginándolo sin saber en realidad qué imaginar. Tantas risas nerviosas en los secretos de las amigas, tantas curiosidades entrevistas en los consejos de las más ancianas, en los gestos displicentes de la Gaitán, amiga suya, siempre tan a la última. Si la fiesta de nuestras velaciones fue recordada por nuestro tiempo en nuestra parroquia, nuestras velaciones nocturnas se me quedaron grabadas para toda la vida. ¿Te puedes creer, Miguel, de lo que me estoy acordando ahora, siendo ya una anciana? Bueno, pues ese encontrarse y ver. Bueno, ¿por qué yo me la imagino así? Y ahora voy ya al final. ¿Por qué me la imagino esa mujer una mujer que mira de frente a la vida, una mujer que además está acompañando a un autor que yo no me lo imagino acompañándole en la sombra y no haciendo ruido a su alrededor para que él pudiera tener la paz necesaria para ponerse a escribir, sino con la fuerza y la fortaleza de reírse con él, de compartir con él, de estar con él, de darle ideas sobre los cuentos y las aventuras y las noticias y las lecturas que compartían, etcétera, etcétera. Bueno, la historia viene de una pregunta que todos los cervantistas nos hemos hecho cuando trabajamos con la vida de Miguel de Cervantes. Y es que Miguel de Cervantes, como les decía, muere el 22 de abril de 1616. Pero parece que cuando muere Miguel de Cervantes, el mundo desaparece. Lógicamente sabemos que el mundo real o el mundo político, el mundo cultural sigue su paso y lo seguimos estudiando, etcétera, entre otras cosas porque él tiene repercusión, pero parece como que las personas que están a su alrededor, todas también han muerto. Como si en realidad vivieran a la sombra y al espíritu del propio Miguel de Cervantes. Efectivamente había gente, personas cercanas que sí que habían muerto. Andrea, su hermana Magdalena, murieron en 1610, 1611, murieron muchos años antes. Pero Catalina muere en octubre de 1626.
Es decir, muere 10 años después de Miguel de Cervantes. Y cuando muchos cervantistas han preguntado, porque bueno, ella, digamos, vive 10 años más que Miguel de Cervantes, pero además vive 10 años más en Madrid. No se mueve de Madrid. Lógicamente, Esquivias está a 40 kilómetros. Su hermano tiene la casa familiar a 40 kilómetros. Iba y venía, pero su vida y su lugar era Madrid. ¿Por qué? De pronto, ya no teniendo a sus cuñadas, no teniendo a su marido, no teniendo nada, digamos, aparentemente, que le atara a ese Madrid, que no dejaba de ser Madrid, el gran Madrid, y no se hubiera ido como tantas emigrantes, en el fondo, que lo que es también Catalina, que cuando llega al final de su vida y ya de pronto se jubila el marido o ella también puede tener, digamos, o se queda viuda, de pronto decide volver a su pueblo. Porque en un momento dado, una de las cuestiones también importantes es que quiere ser enterrada en el espacio donde están enterrados sus padres, donde está enterrada su familia, su linaje. Es decir, aquellos que en un momento dado son los que te van a recordar, entre otras cosas, por el juicio final, que todos saldremos, y lógicamente mejor tener a gente conocida, aunque sean huesos, en ese juicio final que no a desconocidos, ¿no? No, Catalina se queda 10 años. Bueno, la explicación que daban los cervantistas era que se quedaba para proteger la obra de su marido, que lógicamente la obra de su marido empezaba a ser pirateada, etcétera, y entonces ella se quedó en Madrid para, en un momento dado, primero publicar el Persiles, la última novela de Cervantes en 1617, pero luego también para estar un poco al tanto de todos esos negocios literarios. Claro, eso no tiene nada que ver con el mundo literario del siglo XVII. O sea, no había negocios literarios, una mujer además no podía hacer ese tipo de gestiones, no tiene nada que ver. Había una razón. Y de pronto, esa razón la teníamos delante, pero como siempre estábamos focalizando la atención a Cervantes, y si él se movía a un sitio era porque Cervantes lo decidía, paréntesis, un pequeño paréntesis, saben que en un momento dado la corte se mueve de Madrid a Valladolid. En 1601 la corte decide, digamos, el rey decide llevarla a Valladolid y luego en 1606 se vuelve otra vez a llevar a Madrid. Digamos, hay 5 años en donde se mueve toda la corte, que lógicamente se mueve todo el poder y se mueven todos los palacios. Es decir, no los palacios, sino los que ocupaban los palacios en Madrid, que malvenden en Madrid para comprar carísimo en Valladolid y que luego tienen que malvender 5 años después en Valladolid para volver otra vez a comprar carísimos sus propios palacios en Madrid. Como ven, especulación inmobiliaria, digamos, de manual, de primer capítulo del manual del especulador y del corrupto. Ahí estaba ya el siglo XVII. Bueno, pues en un momento dado Cervantes se va. Toda la explicación que siempre hemos dado, Cervantes se va porque se va donde está la corte, donde está el poder, etc. Y él quiere medrar en el poder. Claro, nos olvidamos de quién es el que llevaba el sueldo mensual a casa. Las hermanas. Y las hermanas, ¿qué les va a suceder? Se van a quedar sin clientes. Las clientas, esas familias nobiliarias precisamente de la corte, se van a ir a Valladolid. Y la familia Cervantes se va a ir a Valladolid no tanto por una cuestión de él, sino como precisamente de una cuestión de ellas, que son las fundamentales, en este caso, en la economía. Bueno, cierro el paréntesis. Catalina, ¿qué es lo que había hecho Catalina en 1610? Lo sabíamos, pero no le habíamos dado ninguna importancia. De pronto se había acompañado a su cuñada Magdalena y lo había hecho con su cuñada Andrea, es decir, las 3 mujeres de la casa de Cervantes, se habían hecho de la venerable Orden Tercera de San Francisco. Una de las órdenes religiosas para laicos de aquel momento, al que Cervantes también se va a hacer en los últimos meses de vida. Va a formar parte de esta venerable orden. Bueno, esta venerable orden, una de las cuestiones que cubre es que no deja morir a nadie en la pobreza, o por lo menos sin la cierta dignidad que tiene que acompañar a la muerte. Entonces, de pronto, los propios compañeros o los propios cofrades de esta venerable orden, en un momento dado, acompañan a los hermanos muertos, precisamente en ese último momento, rezando, acompañando en la muerte, pero también luego en el entierro, y si no hay dinero, le pueden dar lo mínimo para que tenga un entierro digno.
Es lo que va a pasar a Cervantes con el convento de las Trinitarias. ¿Pero qué hacen las mujeres? Las mujeres sobre todo se dedican a dos cosas fundamentales. Una es a ir al hospital de los desamparados, es decir, ese hospital en donde están aquellos verdaderamente pobres, que no tienen absolutamente ningún elemento, que no forman parte de la sociedad, para acompañarles en el último momento de la muerte. Es decir, no son enfermeras, no son, digamos, no quieren sanar a esa persona, sino quieren en un momento dado acompañarle, tenerle de la mano, poder rezar, para que ese tránsito a la muerte sea el tránsito más favorable, precisamente pensando en el juicio final. Y el otro trabajo que hacen es ir una vez a la semana a la cárcel, precisamente para llevar algo de fruta y algo de comida a esos presos que no tienen absolutamente nada y que están muriéndose de hambre en las cárceles, porque la cárcel es un lugar en donde todo se tiene que pagar. Digamos, se paga el colchón, se paga la sábana, se paga la comida, se paga el agua, y lógicamente los que tienen dinero pueden vivir razonablemente bien en ese espacio carcelario, pero el que no tiene nada se encuentra que está justo en el borde de la muerte. Bueno, pues de pronto, para mí se encuentra que Catalina, cuando muere Cervantes, ya desde 1610, ella tiene una función en la vida. Ella tiene una razón por la que levantarse todos los días, que no es acompañar a su marido, que no es en un momento dado acicalarse ella, que no es en un momento dado mirarse al espejo, es decir, que no es el egoísmo de querer ella hacer cosas, sino precisamente darse a los demás. A esos demás que además no tienen nada y que sin esa compañía que ella les puede dar en el último momento, se quedan absolutamente en la mayor de las miserias, que es la soledad. Entonces, cuando muere Cervantes, ella podría haberse ido a Esquivias. ¿A qué? A lo que ha huido precisamente cuando era joven, a enterrarse en vida, a estar con las mujeres de su edad simplemente estando metidas en casa, hablando de los mismos chismorreos, de los mismos lugares, sin en un momento dado otra esperanza que esperar a morir bien, pero a morir. Y en cambio, de pronto Catalina se me aparece como esa mujer de fortaleza, esa mujer que decide quedarse sola y que en un momento dado encuentra en ese ayudar a los demás precisamente una razón de vida. Por eso no me puedo imaginar a una jovencita que de pronto no quiera salir de su espacio o que no quiera en un momento dado mantener el amor y el cariño con Cervantes y soportar tantas calamidades como cualquier otro vivieron en aquel momento. ¿Se amaron? ¿No se amaron? ¿Fueron un matrimonio feliz o no? Pues no lo sabemos, digamos. O sí, porque en ese 1610, en ese momento en el que Catalina entra a formar parte de la Venerable Orden Tercera, una de las, digamos, de los requisitos que se les pide es precisamente voto de pobreza. Entonces, por eso precisamente ella además vive esos últimos 10 años casi sin nada, con lo poco de las rentas que le llega de Esquivias. En ese voto de pobreza ella va a hacer un testamento, y en ese testamento, 1610, lógicamente están vivos sus hermanos, lógicamente, y está vivo Miguel de Cervantes. En ese momento ella, lógicamente, no puede legar los bienes de su familia porque no le pertenecen, eso le va a tener que ser de herencia, pero le puede dejar el usufructo de algunos bienes precisamente a su marido. Y eso es lo que va a hacer. Le va a dejar algunos majuelos, le va a dejar el escritorio. Sabemos un poquito cómo era la casa de ellos, precisamente por las cosas que van dejando. Tiene 2 cuadros, uno a Santa Magdalena y otro a la Virgen María. O sea, y le va dejando cosas, le deja el escritorio donde él escribe y de pronto le deja unos majuelos. Pero le deja unos majuelos con una frase. Le dejo esto a mi marido Miguel de Cervantes por el amor y la compañía que nos hemos tenido en estos años. Si quisieron o no, ahí queda la frase precisamente para la posterioridad. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión que le quieran hacer? Bueno, yo quería decir que es muy interesante tu ponencia y que, en fin, de todo esto me he trasladado un poco a esa época, porque yo creo que en realidad podemos vivir de alguna manera esa época ahora, no solo a través de la literatura, ¿no? Lo que va a
tienen las chicas allí en la cosa, ¿no? Con 18, 19 años. Las casan, claro, no sé. Sienten ya que es eso, que se le pasa el arroz, que se le va el tiempo y tienen prisa por casarse, tienen prisa porque estamos en una sociedad bastante machista, ¿no? Donde todavía aún, ¿no? Que Marruecos se considera dentro de los países del Magreb que están un poco más adelantados, ¿no? Pero todavía existe, perviven estas cosas, ¿no? De esta tradición machista. Entonces, pues tienen prisa por casarse y están educadas, todas saben cocinar, saben hacer pasteles, saben hacer dulces, saben coser, saben todo, toda la tarea doméstica, la tradicional de la mujer, que seguramente tenía Catalina, pues la tienen aquí, ¿no? Que de repente eso sigue existiendo. Hombre, eso del tema del amor, pues la verdad que es un tema discutible, por lo menos, ¿no? Porque claro, yo puedo pensar que está enamorado, y de verdad también, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Más cuando representa ese mundo que decía del tema de la aventura, es un hombre de mundo, ¿no? Entonces, pues, tampoco estuviese tanto, pero sí que España tiene, por circunstancias históricas, ¿no? Tienen los hombres la posibilidad de ir a muchas partes del mundo, que nosotros también en España hay mucha guerra, ¿no? Flandes, en Italia, contra los turcos, en sobre el mismo norte de África, en el norte de África. Él termina, de hecho, en Argel, ¿no? Es una persona que tiene muchísima experiencia y yo pienso que no solo ella lo pudo ver como alguien que le iba a aportar todo lo que no tenía, ese pueblo en Esquibia, que está, pues lo hay 100 y pico habitantes, y eso debía ser aburridísimo, ¿no? Y también de Luzco, se ve lo que escribe Cervantes, es una persona que tiene un gran sentido de humor, como la mayoría de los grandes escritores, ¿no? Tienen un gran sentido de humor, los grandes o no los grandes suelen tener un gran sentido de humor, y eso hace mucha convivencia. Y tengo la impresión de que el Quijote se ha podido escribir. Hace difícil, ¿no? Que se haya escrito antes de los años 80, ¿no? Que haya dado esos manuscritos ahí, aunque la época de Felipe II bastante peculiar, ¿no? Porque aparece prácticamente entre el Alfarillo y el Guzmán de Alfarache. Felipe II muere en 1598, el Alfarillo sabe antes. ¿Qué novela ha salido? Salió novelas pastoriles, se ha escrito mucho del tema místico, pero lo que novela parece que hay ahí bastante desierto, ¿no? Sin embargo, a partir de la muerte, Felipe II, comienzan a salir una serie de novelas, empezando por estar con una frase que va a ser una explicación, como tú sabes, del Quijote, ¿no? Entonces, el Quijote es sentido de humor, es una novela con muchísimo sentido de humor. Y pienso yo que para escribir esa novela tiene que estar en un ambiente donde sienta una cordialidad, una persona totalmente que está rodeada de un ambiente triste y apocado y tal. No, yo creo que no hubiera salido nunca el Quijote de ahí, ¿no? Yo pienso que fue feliz, por lo menos Cervantes fue feliz en su matrimonio. Y es difícil ser feliz cuando la otra persona no es. No sé lo que piensas tú. Sí, yo por lo menos tengo bien esa idea, en un momento dado también está en el texto que dice, me encanta reír. O sea, me encanta reír porque, lógicamente, me encanta compartir la risa. Además, digamos, no tampoco esa idea de qué bien, como Cervantes es tan divertido, la hace a ella reír. No. Ella también es muy divertida, la hace reír a él. O sea, que decir, compartir la risa, en el fondo, están al mismo nivel. O sea, no pensemos tampoco el decir, ay, qué bien, ella se queda obnubilada o no sé qué. No. Él también se queda obnubilado de todas las cosas que ella le puede aportar, como todos los que estamos, digamos, compartimos, es decir, que al final pues estamos compartiendo para enriquecernos, ¿no? Es decir, que en un momento dado en ese tipo de relaciones, ¿no? Pues sí, esa es un poco la idea, ¿no? No sé si a las mujeres de la sala las has convencido. Se ven reflejadas en la Catalina. No callan, no quieren hablar. Bueno, José, pues te voy a hacer entrega de parte de la organización de este atún representativo de ¡Ay, qué bonito! nuestro pueblo.
Vale, y... Aquí tenemos... Madre mía, no, no, esto ya es... Ya sabes, traigo una maleta más grande. Estos son productos típicos de aquí Oye, que qué bien. nos lo da una de las empresas patrocinadoras Genial. de Almadraba. Un póster mira, un también póster. de... Conservantes, aquí muy bien. Genial. Sí, 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 por favor. Que es muy bonito, sí, sí. Una revista también de Zahara y bueno, la bolsita que también... De Zahara, de muy bien. Zahara. Genial. Pues oye, pues mil gracias, de verdad. Gracias a ti, de verdad. Muy bien.